Bienvenidos de nuevo a mi canal, el lugar donde el cafecito está siempre caliente y el chismecito, aún más. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy, porque, bueno, tenemos tela que cortar. Ya saben que me encanta traerles lo último de la farándula, las tendencias más calientes y, por supuesto, esos dramas que nos mantienen al borde del asiento. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, la verdad, ha estado dando vueltas por mis redes sociales desde hace días, y sé que a muchos de ustedes también les ha picado la curiosidad. Estamos hablando, sí, de Demet. Demet, la reina de las indirectas, la que nunca decepciona con sus mensajes encriptados que nos dejan pensando horas. Y para añadirle más sabor al asunto, parece que esta vez, la indirecta va dirigida a Khan. Sí, lo escucharon bien. Después de un tiempo de relativa calma, parece que las tensiones entre estos dos tortolitos, o ex-tortolitos, según como lo veamos, han vuelto a la superficie. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué mensaje oculto se esconde detrás de esa publicación aparentemente inofensiva? ¿Estamos ante el resurgimiento de un viejo amor, o ante el final definitivo de una historia que nos mantuvo enganchados a todos? Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada pista y cada posible interpretación. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama jugoso, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Sí, a ti. No te pierdas ni un solo chisme, ni una sola noticia de tus celebridades favoritas. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y seas el primero en enterarte de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si te gusta este vídeo, no olvides darle like y compartirlo con todos tus amigos chismosos. Ahora sí, manos a la obra. Bien, lo primero que tenemos que hacer es contextualizar un poco la situación. Demet y Khan, una relación que fue un torbellino desde el principio. Amor a primera vista en el set, una química que traspasaba la pantalla, portadas de revistas, viajes juntos, lo tenían todo. Parecía un cuento de hadas moderno, de esos que nos hacen creer que el amor verdadero sí existe. Pero como suele pasar en la vida real, los cuentos de hadas a veces terminan, y el de Demet y Khan no fue la excepción. La ruptura, como suele ocurrir en estos casos, estuvo rodeada de rumores, especulaciones y versiones contradictorias. Que si hubo terceras personas, que si las agendas apretadas no les permitían pasar tiempo juntos, que si las diferencias irreconciliables, la verdad, nunca supimos qué pasó exactamente. Lo único que quedó claro es que la relación había llegado a su fin, y que ambos tomaron caminos separados. Desde entonces hemos visto a ambos seguir adelante con sus vidas, enfocados en sus carreras profesionales y, al parecer, tratando de dejar atrás ese capítulo de sus vidas. Sin embargo, de vez en cuando surgen pequeñas señales, pequeños guiños que nos hacen preguntarnos si todavía queda algo entre ellos. Y es aquí donde entra en juego la famosa indirecta de Demet. La publicación en cuestión es una imagen que Demet compartió en su cuenta de Instagram. Aparentemente una foto casual, ella sentada en un café, con una taza en la mano y una sonrisa en el rostro. Hasta ahí, nada fuera de lo común. El problema, o más bien la intriga, viene con la descripción de la foto. A veces, lo que buscas está justo frente a ti, solo tienes que abrir los ojos. ¡Boom! Explosión de especulaciones en las redes sociales. ¿A quién se refiere Demet con ese mensaje? ¿Qué es eso que está buscando y que, según ella, está justo frente a sus ojos? Las teorías no tardaron en aparecer, y como era de esperarse, el nombre de Khan fue el primero en salir a relucir. Muchos fans creen que la indirecta de Demet está dirigida directamente a Khan, y que ella está insinuando que él siempre ha sido el hombre de su vida, pero que tal vez no se dio cuenta a tiempo. Otros, sin embargo, creen que el mensaje es más general, y que Demet simplemente está hablando de la importancia de valorar lo que tenemos a nuestro alrededor. Pero seamos honestos, ¿quién publica algo así sin una intención detrás? Demet es una maestra en el arte de las indirectas, y sabe perfectamente el revuelo que pueden causar sus publicaciones. Así que la idea de que este mensaje esté dirigido a Khan suena bastante plausible. Para tratar de descifrar el misterio, he estado investigando un poco más a fondo. Revisé las redes sociales de Khan, busqué alguna interacción reciente entre ellos, analicé los comentarios de sus amigos en común, hice todo lo posible para encontrar alguna pista. Y aunque no encontré nada concluyente, sí que descubrí algunos detalles interesantes. Por ejemplo, Khan ha estado bastante activo en las redes sociales últimamente, compartiendo fotos de sus viajes y proyectos profesionales.
Sin embargo, en ninguna de sus publicaciones ha hecho referencia a Demet ni a su relación pasada. ¿Será que está tratando de evitar el tema a toda costa? ¿O será que simplemente no quiere alimentar los rumores? Otro detalle que llamó mi atención es que algunos amigos en común de Demet y Can han estado dándole me gusta a la publicación de Demet. Esto podría significar que ellos saben algo que nosotros no sabemos, y que están apoyando a Demet en su posible intento de reconciliación con Can. Ahora vamos a analizar la frase clave de la publicación: a veces, lo que buscas está justo frente a ti, solo tienes que abrir los ojos. ¿Qué podría significar esto en el contexto de la relación de Demet y Can? Una posible interpretación es que Demet está reconociendo que cometió un error al dejar ir a Can, y que ahora se da cuenta de que él era el hombre perfecto para ella. Tal vez durante el tiempo que estuvieron separados, Demet tuvo la oportunidad de reflexionar sobre su relación, y llegó a la conclusión de que Can era la persona con la que realmente quería estar. Otra interpretación es que Demet está insinuando que Can también siente algo por ella, pero que no se atreve a dar el primer paso. Tal vez Can está esperando una señal de Demet, una confirmación de que ella también quiere volver a intentarlo. En este caso, la publicación de Demet sería una forma de romper el hielo y animar a Can a que se declare. Pero también existe una tercera interpretación, mucho más cínica y menos romántica, que todo esto es una estrategia de marketing. Recordemos que tanto Demet como Can son figuras públicas, y que sus relaciones amorosas son de gran interés para los medios de comunicación y para el público en general. Tal vez la publicación de Demet es una forma de generar controversia y publicidad, con el objetivo de aumentar su número de seguidores y promocionar sus proyectos profesionales. No me gusta pensar que esto sea así, pero en el mundo del espectáculo, todo es posible. A veces las celebridades utilizan sus vidas personales como una herramienta de marketing, y no les importa jugar con los sentimientos de sus fans. En cualquier caso, lo que está claro es que la publicación de Demet ha generado un gran revuelo en las redes sociales, y que ha reavivado la esperanza de muchos fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. La pregunta ahora es, ¿responderá Can a la indirecta de Demet? ¿Veremos una reconciliación en el futuro cercano? Para responder a estas preguntas, vamos a tener que seguir muy de cerca las redes sociales de ambos, y estar atentos a cualquier señal que pueda indicar que están acercándose de nuevo. También vamos a tener que escuchar lo que dicen sus amigos y conocidos, y tratar de descifrar las verdaderas intenciones de Demet con su publicación. Pero más allá de todo el chisme y la especulación, hay algo que debemos tener en cuenta: Demet y Can son personas reales, con sentimientos y emociones. Su relación, sea cual sea, es asunto suyo, y nosotros como espectadores debemos respetar su privacidad y no presionarlos para que hagan algo que no quieren hacer. Si deciden reconciliarse, genial. Estaremos felices de verlos juntos de nuevo. Pero si deciden seguir caminos separados, también debemos respetarlo. Al final, lo más importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Ahora, vamos a hablar un poco sobre la explosiva indirecta. Porque no se quedó solamente en la descripción de la foto. Si te fijas bien, la taza de café que Demet está sosteniendo tiene un mensaje escrito. No se alcanza a ver claramente, pero con un poco de zoom y jugando con el contraste, algunos fans aseguran que dice algo así como: recuerda quién te valora. ¡Boom! Otra bomba. Ahora no solo estamos hablando de abrir los ojos, sino de recordar quién realmente te da tu lugar. Esto, sin duda, refuerza la teoría de que la indirecta va dirigida a Can. ¿Acaso Demet siente que Can no la valoró en su momento? ¿Está tratando de enviarle un mensaje claro y contundente para que se dé cuenta de lo que perdió? Esta taza, mis chismosos, es la cereza del pastel. Una indirecta dentro de otra indirecta. Una jugada maestra de Demet que nos demuestra que, cuando se trata de enviar mensajes subliminales, ella es la reina indiscutible. Pero espera, que aún hay más. Algunos fans más observadores notaron que el café donde Demet se tomó la foto es un lugar que solían frecuentar juntos cuando eran pareja. ¿En serio? Esto ya es demasiado, ¿no? ¿Casualidad? No lo creo. Demet sabe perfectamente lo que está haciendo. Está jugando con nuestros sentimientos, con nuestra nostalgia y, sobre todo, con la esperanza de verla de nuevo junto a Can. Visitar un lugar que tiene un significado especial para ambos, publicar una foto con una descripción enigmática y sostener una taza con un mensaje aún más revelador, todo esto no puede ser una simple coincidencia.
Demet está enviando señales claras y contundentes. La pregunta es, ¿las está recibiendo Khan? ¿Está dispuesto a responder a estas indirectas? La verdad, mis chismosos, es que este diar ama me tiene completamente enganchada. No puedo esperar para ver cómo se desarrolla esta historia. Si Khan responde a las indirectas de Demet, si deciden darse una segunda oportunidad, si todo esto termina en un fracaso, lo que sea que pase, quiero ser la primera en contárselo. Así que estén atentos a mis redes sociales, porque voy a estar cubriendo este chisme minuto a minuto. Y por supuesto, no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Demet y Khan deberían reconciliarse? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? Quiero saber sus opiniones. Pero antes de despedirme, quiero hablar un poco sobre la importancia de la comunicación en las relaciones amorosas. Porque, seamos honestos, las indirectas no son la forma más efectiva de expresar nuestros sentimientos. Si queremos que nuestra pareja nos entienda, es fundamental ser claros, directos y sinceros. Las indirectas pueden generar confusión, malentendidos y resentimientos. A veces, lo que para nosotros es un mensaje evidente, para la otra persona puede ser completamente incomprensible. Por eso es importante dejar de lado los juegos y las estrategias, y hablar con el corazón. Si Demet realmente quiere volver con Khan, debería hablar con él directamente y decirle lo que siente. No debería depender de indirectas y publicaciones en redes sociales para transmitir su mensaje. Lo mismo aplica para Khan. Si él también siente algo por Demet, debería ser honesto con ella y expresarle sus sentimientos sin rodeos. La comunicación es la base de cualquier relación exitosa. Si no somos capaces de comunicarnos de manera clara y efectiva, es muy difícil que podamos construir una relación sólida y duradera. Así que, mis chismosos, aprendamos de la experiencia de Demet y Khan, y esforcémonos por ser más comunicativos en nuestras propias relaciones. Dejemos de lado las indirectas y los juegos, y aprendamos a expresar nuestros sentimientos de manera abierta y honesta. Bueno, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el chisme, que hayan disfrutado de mi análisis, y que se hayan divertido un rato. Recuerden que el objetivo de este canal es entretenerlos y mantenerlos informados sobre lo último de la farándula, pero siempre con respeto y sin ánimo de ofender a nadie. En resumen, hoy analizamos la explosiva indirecta de Demet en redes sociales, que parece estar dirigida a Khan. Exploramos las posibles interpretaciones de su mensaje, investigamos los detalles que rodean la publicación y reflexionamos sobre la importancia de la comunicación en las relaciones amorosas. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por ser parte de esta comunidad de chismosos. Me encanta leer sus comentarios y saber sus opiniones. Son lo mejor. Ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Creen que Demet y Khan deberían reconciliarse? ¿Tienen alguna otra teoría sobre el significado de la indirecta de Demet? Quiero saberlo todo. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con todos sus amigos chismosos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y no se pierdan ni un solo chisme. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.